Benjamín Solórzano González, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Chile, es nuestro invitado hoy en la entrevista. Bautizado en marzo de 1975 por el pastor Sergio Forero y promovido al ministerio en 1985 por el pastor Reinel Galvis, administró su primera congregación en Santa Librada durante 10 años, tiempo en el que también ejerció algunos cargos distritales en escuela dominical, jóvenes, maestro del Instituto Bíblico y presbítero secretario del distrito número 2. A mediados de 1994 fue notificado como misionero a Argentina, donde permaneció por 14 años y medio hasta junio de 2009, cuando fue trasladado junto a su familia a Chile, lugar donde actualmente continúan desarrollando esta labor. El misionero Benjamín Solórzano está casado con la hermana Luz Marina Alvarado desde el 1 de mayo de 1976 y fruto de este matrimonio nacieron sus 3 hijos, Ingrid Janet, Giovanni y Cindy Maribeth Solórzano Alvarado. Hola, buenas noches, bienvenidos a la entrevista, el espacio que tenemos aquí cada 8 días en Gustavo y Yerleni para conversar con hombres o mujeres que han decidido entregar su vida al servicio de Dios. Antes de iniciar la conversación con nuestro invitado de hoy, quiero recordarles e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Ahí abajito, en la cajita roja de suscribirse, pueden oprimir y activar la campanita para que siempre les lleguen nuestras notificaciones. Entonces, no siendo más, hoy nos trasladamos hacia Sudamérica porque vamos a conversar con el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Benjamín Solórzano. Hermano Benjamín, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Dios le bendiga. De verdad, agradecido por tenernos en cuenta para estar en el programa. Y bueno, en lo que podamos servirles, estamos aquí para eso. Hay mucho por aprender esta noche, le decía hace un momento a nuestro pastor, y vamos a tocar diferentes áreas de la vida, pero yo quiero empezar hablando con el misionero, porque después de 25 años ejerciendo esta misión fuera del país, yo le puedo preguntar y sé que me va a responder con seguridad, ¿qué es ser un misionero? Primero que todo, ser misionero es un llamado muy especial. Es una convicción muy fuerte en el alma, en el corazón, en todo el ser. El ser misionero ocupa toda la vida, nuestros huesos, todo lo que somos, todo lo que podemos ser, se convierte en la vida misionera. Es tanto que tiene o llega uno a pensar que la vida no tiene otro sentido, sino esta, ser misionero. Independientemente del oficio en sí mismo, está el sentir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque indudablemente todo es un sentir de Dios, ¿no? Él es el que pone en nosotros el sentir y el hacer por su divina voluntad. De tal manera que ser misionero es eso, es toda la vida, es todo lo que somos, es todo lo que sentimos, es todo lo que respiramos, es todo. No vivimos de otra manera, no pensamos de otra forma, no deseamos otra vida, no queremos otra cosa sino esto, estar en las misiones. Si nos regresamos 25 años atrás, ¿usted hubiera dicho de nuevo que sí a las misiones? Claro, por favor, indudablemente. No sé si valga en este instante recordar en mi vida y de pronto anotarlo para todos los que nos escuchan, ese momento inicial cuando minutos antes de ser bautizado, en un bañito muy chiquitito que estaba frente a la pileta bautismal, y antes de salir para ese enorme evento en mi vida, me puse de rodillas allí sin entender mucho porque tengo que confesarlo en este momento, no sabía mucho de doctrina, no sabía mucho de teología. Es decir, había una sencilla fe en que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería. Pero ese día me puse de rodillas
y le dije al Señor una oración muy sencilla que indudablemente no sabía hasta dónde iba a llegar esa oración. Y le dije al Señor que quería servirle. Y dije, Señor, lo único que yo quiero es servirte. Y bueno, ahí, antes de salir hacia la pila bautismal, hice esa oración. Y nunca pensé yo que iba a ser el alcance, que iba a tener ese alcance. Pero indudablemente, sin ninguna duda, lo volvería a hacer una y otra vez. Ahí hay dos momentos importantes que quiero preguntarle. El primero es cómo el Señor le hizo el llamado a las misiones. Hemos tenido la oportunidad de conversar aquí con varios pastores misioneros y son todas experiencias diferentes, por supuesto, pero cada una con un encuentro muy bonito con Dios. ¿Cómo fue esa experiencia de Benjamín Solórzano? Bueno, aparte de esta oración, eh, comienzo a servir a Dios en distintas áreas de la iglesia. Y claro, comienzo a oír acerca de misiones, el llamado a servir a Dios, y me postré ante Él en algún culto y le pedí a Dios que quería servirle. Es una anécdota que yo tengo, que para mí es bonita, porque en esto he observado que Dios ha sido muy grande, muy bueno, y siempre me ha dicho de alguna forma que era el camino. Recuerdo que recién convertido, que tendría yo 6 meses tal vez de estar en la iglesia, habían ciertas actividades para el culto de la juventud y allí colocaban en una canastita una serie de papelitos envueltos y en cada papelito colocaban lo que se podía hacer en el transcurso del culto. Entonces allí colocaban, dirige el culto, dirige los himnos, en ese tiempo se cantaba mucho himno, dirige los coros, vigila, había vigilancia, etcétera. Entonces, un sábado yo le oré a Dios, allí estaba arrodillado orando a Dios y yo le dije, Señor, yo quisiera servirte y ¿por qué no me colocas a, a cuidar el culto, a ser un vigilante en el culto? Y bueno, estaba ahí sentado y me llamaron, pasé, saqué el papelito, abrí, vigila el culto. Ya, gloria a Dios. Bien, gracias, Señor. Y ese sábado siguiente estaba re feliz vigilando el culto. Yo parecía un policía ahí en la puerta. Creo que no había alguien más feliz en ese culto que Benjamín Solórzano cuidando ahí. Se sentía, no sé qué, pero bueno. Sin embargo, después yo le dije, Señor, yo quisiera dirigir un coro. Si me permites dirigir un coro. Y lo mismo, la oración, el llamado de parte de los que dirigían el culto, paso, saco el papelito, abro, dirige el coro. Así sucesivamente, que los himnos, que esto, que aquello. Y un día le dije, bueno, Señor, perdóname, perdóname. Yo quisiera predicar que desfachate la vida, Dios mío. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Bueno, igual. Lo puso en Salió el predicación. papelito, la oración, el papelito, abro la predicación. Entonces, y en la medida en que iba avanzando, íbamos trabajando para Dios, saliendo a evangelizar, haciendo una gran tarea en este aspecto de evangelismo. Y venían esos llamados al servicio y allí estaba. Dios nos llamó a la obra
Y estando en la obra, el deseo, pero era una cosa tremenda que había en mi corazón de, de salir a las misiones. Eh, yo estaba, por ejemplo, antes de entrar al ministerio, mi oración era esa: Señor, quiero servirte, Señor, quiero servirte. Cada culto misionero estaba ahí adelante, arrodillado, diciéndole al Señor que quería servirlo. Eh, Dios nos regaló 3 hermosos niños, pero hubo un momento en que sentí que ya no había tiempo, que parecía que no, ya no, porque tienes 30 y tantos años, tienes 3 hijos, entonces yo creo que ya no. Pero a pesar de que eso me decía ya mi análisis muy humano, sin embargo, cada vez que venía a un culto, estaba ahí hasta que Dios me llamó, tuvo misericordia de mí, me llamó a la obra y comienza ese llamado hacia las misiones. En una ocasión, en alguna ocasión, antes de ser pastor, estábamos en un hermoso culto, bellísimo culto, derramamiento del Espíritu Santo extraordinario, y quedé observando un enorme país que, si les quiero decir, hasta hoy no sé cuál es ese país. Un enorme país, pero en llamas, en fuego, encendido. Y, y creo que desde ahí se metió ese llamado a salir a predicar, a anunciar esta palabra en otro país. Entonces creo que desde allí nació todo esto. Eso quedó conmigo, ni siquiera con mi esposa. No le comentaba esto era Dios y yo, de querer servir al Señor en las misiones. No quería influir de ninguna manera en ningún directivo, ni aún con mi esposa. Esto lo tenía con Dios. Así que, y el Señor estaba haciendo otro trabajo con mi esposa también respecto a las misiones. Entonces, me parece que así fue como nació este, este hermoso sentir y esta hermosa vida. Hermano Benjamín, ¿cuánto tiempo pasó? Siempre hago esta pregunta porque me parece muy importante. Hay personas que a veces pierden la esperanza por la cantidad de tiempo que pasa. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que tuvo esa experiencia con Dios, en la que Dios le mostró ese país, hasta el momento en el que lo llaman para ir a hacer misiones? Cerca de 8, 9, entre 7 y 9 años aproximadamente, porque yo tuve esa visión, salgo a la obra, y en la obra, trabajando para el Señor en Bogotá, duramos 10 años en el lugar donde el Señor nos envió. Así que, diga usted, 10 años en la obra, más el tiempo que estuve sirviendo al Señor en la iglesia central. Entonces, sí, claro, más de 10 años. Antes de continuar con la siguiente pregunta, que está relacionada al ministerio, hay algo relacionado a esto que acaba de mencionar también. ¿Qué le decimos a las personas que tienen un llamado, que tienen un sueño en Dios y que pasa el tiempo y no ven nada? Una palabra: esperar. Y un ingrediente más: paciencia. Esperar con paciencia. No mover ningún hilo, no mover nada, porque es mejor que Dios sea el encargado de mover todas las cosas para que lo que se siente, lo que Dios ha colocado en la vida de uno, realmente llegue a buen puerto. Porque puede ocurrir eso, ¿no? Que alguien tenga ese llamado, ese deseo ferviente, y entonces comience a buscar cómo. En otras palabras, permítame usar este término: palancas. Y entonces allí es donde se equivoca. Dios me permitió esperar pacientemente, vuelvo a repetirle, para entrar a la obra, para ir al ministerio.
8, 7 años, yo veía que hermanos jóvenes como yo en ese tiempo, Dios los llamaba, salían a la obra. Yo me sentía realmente feliz por lo que Dios había hecho con ellos, los había sacado a la obra, pero había un dejo de tristeza en mí. Siempre me preguntaba, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Entonces salía uno, salía otro, salía un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, y nada. Pero bueno, seguíamos orando, seguíamos esperando en Dios hasta que Dios nos llamó, tuvo misericordia, y nos puso en su obra. Y ya en la obra, bueno, comenzamos a orar de nuevo. Otro proceso. Comenzamos a orar de nuevo, Señor. Yo quiero servir en las misiones, quiero servir en las misiones. Entonces, esperar pacientemente que Él mueva todos los hilos, no nosotros. Vamos con la segunda pregunta de esas dos iniciales que le mencioné al principio que íbamos a hacer. Vamos al momento en el que el hermano Octavio Valencia, en este momento director de misiones extranjeras, le llama para decirle que habían pensado en ustedes para ir a Argentina. ¿Qué sintió Benjamín Solórzano en ese momento? ¿Qué sintió? Cuando me llamaron, Sí, señor. uno, enorme alegría, como gritar, aunque no lo hice, pero gritar desde mis adentros se hizo. Gracias, Dios. Un grito silencioso, muy fuerte, un deseo de llorar y una enorme carga. Una enorme carga. Entonces, me acuerdo que esa mañana yo salía para el instituto. Dios me estaba permitiendo trabajar como profesor en el instituto en Bogotá. Salía para el instituto y antes de salir recibo la llamada del hermano Octavio para decirme esto. Mi esposa se dio cuenta de la manera en que quedé como estupefacto, como helado ahí. Me dice, nos llamaron a las misiones. Digo, sí. Pero entonces no caí en cuenta en ese momento por qué ella me preguntaba de esa forma, tan directamente. Claro, ella siempre ha tenido como ese discernimiento, como esa, no digo ya ese sexto sentido de las mujeres, pero, pero sí, ella tiene eso especial. Y esa mañana me preguntó y yo le dije, sí, nos llamaron. ¿Y para dónde? Digo, Argentina. Me dice, no, yo sí. Así que, entonces fue una cuestión de querer gritar, de querer llorar, de alguna manera sentirme realizado en lo que había anhelado por muchos años. Y bueno, a esperar una vez más, porque desde el llamado del hermano Octavio hasta el momento en que se pudo salir, casi creo que transcurrió un año, porque que sí sé, que ya no, que sí, que Dios. porque había cuestiones en Argentina, entonces que había que esperar, a esperar pacientemente. Ya tenía un máster en espera, casi 8 años. Parece que sí, y yo creo, porque esa es una de mis mayores falencias, ¿no es cierto? Que soy impaciente. Es increíble, es increíble. Eh, soy impaciente, pero en ese aspecto Dios me ha enseñado a esperar. ¿Cree usted que ese proceso hizo parte de lo que Dios necesitaba hacer en usted para trabajar su carácter? Indudablemente, indudablemente, porque ya en la obra misionera hay que aprender a vivir 100% dependiendo de Dios. I don't know. En la obra, como pastor, predica,
dependencia de Dios, le enseña a la iglesia, pero de ir a esa, digamos, teoría a la práctica es otra cosa. Y entonces Dios me enseñó eso, me lo hizo practicar una y dos veces. Y cuando ya estábamos en el campo misionero, ahí entendimos mucho más por qué hay que esperar, porque hay que soportar, dejar que sea Dios el que maneje los tiempos, las sazones, que sea Él el que esté trabajando y dejarse uno guiar en lo que, aunque a uno, no, pero Señor, no es lo que yo planeo, bueno, pero no es lo que tú planeas, es lo que yo quiero. Ah, sí, Señor, perdón, por ahí. Una vez se concreta entonces, ya está definido que se van para Argentina, ¿con qué se encuentran? ¿Cuál fue el mayor reto de usted y su familia en este país? Bueno, cuando nos llaman hacia Argentina, lo primero que pensé es, wow, un país bastante elevadito, gente muy preparada, gente. Entonces, ese era el desafío, ¿no? Lo que nos íbamos a encontrar con gente, no sé si emplear la palabra subida, porque no, el argentino realmente no es así. El argentino tiene Sí. una fama. Pero el argentino es una persona muy dada, muy cariñosa, muy de piel, gente que cuando se brinda, se entrega, son amigos, en fin. Entonces, uno iba con ese desafío, ¿no? Recuerdo tanto que hasta me compré un libro que era muy especial en cuanto a la cultura argentina. Traté de leerlo, no pude, no pude. Y cuando yo llego a Argentina, bueno, me di cuenta que la cosa no era tan, pero sí Dios nos dio también varias lecciones en Argentina. Así que ese creo que fue el primer desafío. ¿Con qué fue lo primero que se encontraron en Chile? Bueno, tengo que decirlo y esto lo hemos conversado con mi esposa. Percibimos nosotros dos más bien como si nos hubieran trasladado de, no sé si puedo colocar el ejemplo en Colombia, ¿no? Nos hubieran Sí. trasladado de Bogotá a Medellín. No sé si, Aquí si, podríamos hablar de un estado a otro en Estados Unidos. claro, qué sé yo, de California a dónde, a Miami, Nueva por York, decir, Miami. podría ser, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, no sentíamos como ese cambio tan fuerte, sino más bien nos trasladaron. Entonces, ¿qué hacemos? Qué sé yo, que en Cundinamarca se come mucha papa, pero en Antioquia se come demasiado frijol, entonces tenemos que comer más frijol que papa. Algo así por el estilo. Mm, No sentimos ese tremendo impacto y de hecho con mi esposa nos adaptamos muy rápidamente a la cultura chilena. Nos fue muy rápido, no fue una lucha para adaptarnos, no, quizá toda ese bagaje que Dios nos permitió vivir en Argentina. Entonces, todo, porque siempre he dicho que Argentina para mi esposa y para mí, en el campo misionero, fue el kinder, fue la primaria, el bachillerato y el máster. Y aquí estamos desarrollando todo lo que se aprendió.
Hermano Benjamín, usted es un hombre conocido por el amor que tiene hacia las almas, el amor por las misiones. ¿Qué piensa usted acerca de esta necesidad tan grande que hay en Chile y que en Colombia hay muchos hombres, familias que están esperando ir a un ministerio? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La vida nos enseña en primera instancia que hay que trabajar con lo que se tiene, con lo que se es, y no esperar de afuera, porque de pronto hay muchas decepciones. Yo recuerdo que iba en algún bus en algún sector de Santiago y yo observaba la extensión y yo decía, Señor, ¿cuándo vamos a llegar por estos lados? Tanta gente. Y se siente uno tan minúsculo, tan pequeño, tan insuficiente que tiene que decirle, Señor, yo no puedo. Así como está la cosa, no puedo. Yo no soy capaz de abarcarlo todo. No, no puedo, no puedo. Y entonces es allí donde surge una oración que se lleva a la práctica. Es decir, no una oración verbal, sino una oración práctica, en donde se le está diciendo al Señor, envía obreros a tu mies. Pero entonces ya es un asunto no de solo palabras, sino de práctica. Y lo más interesante de todo es cómo Dios comienza a responder. Y tal vez lo importante aquí es declararse uno como insuficiente. Yo no puedo, no soy capaz, por más que uno se esfuerce, no va a poder cubrirlo todo. Así que, Señor, si tú no me envías, ¿quién nos ayude? ¿Cómo llego? ¿Cómo va a haber una iglesia en estos lugares? Y entonces comienza uno a trabajar con la gente que tiene, que está ahí en el salón con uno, alabando a Dios. Trabaja, trabaja, trabaja. Y Dios le va proveyendo. Entonces comienzan a abrirse en puertas, se abre una puerta en tal lugar y uno llama a tal hermano. Hermano, ayúdeme allí. Y entonces comienza uno a proveer y a proveerse de lo que tiene. Han sido muchas veces en las que ha habido la necesidad y uno le está orando a Dios, Señor, ¿de dónde tengo la persona? No tengo la pareja. ¿De dónde va a estar? Y yo le he dicho a la iglesia en muchas ocasiones, le he dicho, hermanos, llamamos a Colombia a pedir obreros o los tenemos aquí. Entonces, hay que trabajar con lo que hay. Y si se puede trabajar con lo que hay y no alcanza, entonces Dios comienza a orar de la otra manera. Empieza a traer, empieza a traer, empieza a traer. Y eso fue lo que sucedió. Dios comenzó a traer gente que llegaba a Chile buscando dinero, buena posición, buscando pagar una cantidad de deudas en Colombia y entonces se venían para Chile porque estaba el famoso boom, ya no del sueño americano, sino del sueño chileno, ¿no? Casi, casi que parece que les decían a la gente, en Chile se encuentra la plata ahí en las veredas, en los andenes. Y entonces comenzó a llegar gente muy buena, muy trabajadora y naturalmente de la otra. Pero en la medida en que iban
estando con nosotros, Dios los fue preparando, los fue preparando, los fue preparando. Dios fue haciendo el llamado y de esa manera Dios fue proveyendo también obreros que duraban 3, 4 años con nosotros. No es que llegaban y a los 6 meses los sacábamos, no. Duraban años, 2, 3, 4 años sirviendo a Dios y después venía el llamado. Entonces, esta es la manera, ¿no? Y esto es lo que uno siente. Indudablemente se desespera, se angustia, pero vuelvo a repetirle, también uno ha aprendido a esperar en Dios. En medio de tanta diversidad de creencias, de religiones, de filosofías, ¿cómo hace Benjamín Solórzano el trabajo para defender e impartir la doctrina? Bueno, primero que todo, seguir predicando la sana doctrina, enseñándosela a todo el que llega. Nos hemos dedicado a eso, a enseñar la sana doctrina. Y esta es una cosa que hasta Dios mismo también obró, porque en un principio del ministerio, mi forma, mi don era el de ser evangelista. Era algo decir, se me iba la vida en el asunto de ser evangelista. De hecho, Dios me permitió ser evangelista distrital y cuando terminó la vigencia como evangelista distrital, me sentía raro solo como pastor en la iglesia. Yo le decía a algún hermano, le decía, oiga, hermano, un pastor también, me siento raro en la iglesia, me siento raro cuando estoy solo metido en la iglesia y siento que me hace falta el estar en las calles haciendo la tarea. Se quedó mirándome y se rió. Entonces, llego a Argentina, encuentro a ese grupito chiquitito y comienzo a ver la necesidad no tanto de ser evangelista, sino de enseñar la doctrina. Y entonces empiezo a desarrollar esa otra área de la enseñanza y creo que eso ha sido fundamental. Ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque la gente comienza a crecer sanamente en cuanto a la doctrina. Y naturalmente cada uno de ellos se vuelve un paladín, ¿cierto? Se vuelve una persona defensora de la doctrina, pero con herramientas, no simplemente porque sí, sino con herramientas, con conocimiento. Y de esa forma entonces se puede ir defendiendo la doctrina. No soy de las personas que, no sé si ustedes están ¿en qué parte de Estados Unidos es que están ustedes? Nosotros estamos en Chicago, En Illinois, Chicago. centro de Chicago, Estados Unidos. dentro de Estados Unidos, sí, claro. Pero en Chicago, por ejemplo, no se nota que usted vaya a una plaza, a un parque, y encuentre a un predicador en esta esquina y a otro predicador en esta otra, y al otro allá, y este termina y enseguida entra el otro, y el de allá termina y enseguida entra el otro. Eso nunca lo encuentras en ninguna parte. Aquí ha disminuido mucho eso, pero era algo que encontrábamos. Íbamos por un paseo es una calle muy concurrida, y veíamos la gente con sus parlantes predicando desaforadamente, pero nunca somos las personas que entran a contender, nada.
uno simplemente enseña la palabra, porque creo que la doctrina es lo que realmente hace la diferencia, la sana doctrina. Y con conocimiento, ¿no? Con conocimiento. Porque bueno, el pueblo evangélico y sobre todo el pueblo pentecostal tiene un problema en la actualidad y es el desconocimiento de la palabra, de la Biblia. Poco se lee. Yo diría casi que no se lee. En una entrevista que tuvimos con el hermano Jaime Moreno, misionero en República Dominicana, una entrevista que pueden encontrar por aquí en un link que les dejamos, le preguntamos al hermano Jaime qué hacía él como misionero para escoger a esos pastores o a esos ayudantes para que le ayudaran a realizar la misión. ¿Qué hace Benjamín Solórzano para escogerlos? ¿Qué ve en ellos? Primero que todo, observo su conducta, su fervor, especialmente miro el hecho de que sean personas que no son contenciosas, gente que demuestre con actos que realmente ama al Señor y que ama la obra. Y entonces comienza uno a delegar cosas muy chiquitas, muy pequeñas. Y de esa manera se va dando uno cuenta de que si esa persona, uno, ama la obra y dos, si esa persona es sujeta, si es sujeta. Porque el conocimiento, la perfección, la homilética, vendrán después, con la práctica. Naturalmente en las enseñanzas impartimos todo esto, todo lo que es la parte exegética, hermenéutica y homilética, se les trata de entregar a los futuros. Pero uno está observando es eso. Uno observa ante todo a la persona, al hombre, cómo es como creyente, y la segunda parte es qué tal es él como gente que quiere alcanzar las almas. Entonces, si uno lo ve que realmente participan de los cultos evangelísticos, que están en cada movimiento en que va, campañas, etcétera, y que están ahí, que están ahí, que están ahí, y que están participando, bueno, entonces uno dice, realmente ellos sirven, ellos sirven. Entonces, y esa obediencia, esa sujeción creo que es muy importante, es muy importante. Hay una anécdota que creo que se ha contado mucho, pero que es definitiva, y es la de aquel muchacho que quiere servir a Dios y el misionero le dice, bueno, te espero a las 5 de la mañana en mi oficina. No sé si, bueno, esa anécdota es fundamental, es fundamental. Vamos a contarle un poquito a la gente acerca de la anécdota. Quisiera que lo hiciera usted, pero yo la recuerdo desde muy niña, se la escuché a mi pastor y de acuerdo a la reacción que le pidieron a este joven, era también lo que venía. ¿Cuál es esa Claro. anécdota? Contémosle. Bueno, lo citan a las 5 de la mañana y le dice el hermano, usted llega a las 5 de la mañana y se sienta en esta silla y me espera. Espera. El muchacho llegó en punto, lo hizo pasar la persona encargada de cuidar, le dijo, siéntese, le mostró una silla muy cómoda, un sofá bastante cómodo, y el muchacho le dijo, no, yo me siento aquí.
¿Pero por qué? Sí, no, yo me siento aquí porque me dijeron que me sentara aquí. Y entonces yo me siento acá. Se sentó en el lugar que le indicaron y comenzó a esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y el encargado de cuidar estaba inquieto, porque si acaso por mucho le pidió permiso de ir al baño, pero nada. De resto estaba sentado ahí y después de 3, 4 horas llegó el misionero y le pregunta al encargado, ¿a qué hora llegó? Llegó desde las 5. ¿Y qué ha hecho? No, se sentó ahí en esa silla y yo le he dicho varias veces que se siente en la otra porque es más cómoda. Pero no, me dijo que ahí, le dijeron que ahí se sentara y no ha hecho más sino esperar ahí. Ya lleva 5 horas esperando. Dijo, bueno, muchas gracias. Lo hizo pasar y él esperaba, el muchacho esperaba que le iba a hacer un tremendo examen doctrinal de conocimiento bíblico, etcétera. Pero no, le dijo que estaba aprobado, porque en las áreas de la sujeción, de la obediencia, de la paciencia, de la espera, estaba esperado, estaba aprobado. Y esto es lo que se necesita en la obra. Esto es lo que se necesita en la obra. Muy bien, es la misma anécdota que me sé entonces. Hermano Benjamín, si hay alguien entonces en este momento con ese llamado a las misiones, ¿cuáles son sus palabras? Para alguien que quiera Sí, señor. Bueno, primero que todo, que no la deje apagar, que no deje apagar ese llamado. Aún pase el tiempo. Que lo mantenga. Y se lo digo porque en las ocasiones en que pensaba que ya no, la oración era esa, quiero servirte, y venía el llamado, la predicación, y volvía otra vez, y nunca dejé de arrodillarme en la presencia de Dios para decirle, Señor, aquí está mi vida. Creo que en alguno de esos cultos pegué un grito en la que le dije al Señor que quería servirlo. Entonces, no deje apagar esa llama, por más que las circunstancias sean adversas. 2, aliméntela. ¿Y aliméntela cómo? Oración, obediencia, práctica y ante todo, sujeción. Y no busque, por otra parte, tratar de salir. No sé si puedo contar algo más. Claro que sí, este espacio es todo suyo. Gracias. Yo le dije, hermano, gracias. Dios le bendiga. Pero si he de salir, salgo de donde estoy. En las dos áreas, tanto en la humana como en la ministerial, Dios nos enseña eso, de saber esperar. Por eso parece que la palabra clave el día de hoy es esperar, ¿no? Sí, señor. Yo sé que ustedes son así. Hermano Benjamín, si en este momento le dieran la oportunidad de construir un proyecto, de ejecutarlo y le dieran todos los recursos, ¿cuál sería ese proyecto? Sinceramente, Sí. va a decir que estoy loco, pero bueno. Que dejen de pensar que las cosas que pueden tocar, palpar, que los distraen, son realmente el valor de la vida.
le voy a contar una cosa. Por ahí me contaron que a veces se ponía muy mal geniado. ¿Verdad o mentira? ¿Podemos terminar? Bueno, vamos a Chicago. Bienvenidísimo aquí. Bienvenidísimo. Te viene Gracias. a Luz Marina a pasar un tiempo. Vale.